una de las virtudes de la predicación expositiva y el poder estudiar un libro entero es que todo lo que se va presentando en el texto de manera narrativa, en este caso como es el Evangelio de Lucas, lo vamos comprendiendo en su contexto. Amén. El evangelista en este momento, Lucas, está contándonos, y como vamos a ver el día de hoy, nos cuenta dos parábolas que lo hemos escuchado mucho, quizás lo sabemos de memoria, pero tenemos que entenderla en el contexto en la que el Señor ha contado esas parábolas. Entonces, en ese sentido es importante que nosotros podamos tener así un estudio sistematizado, si vale el término, amén, de los libros de la Biblia, y en este caso del Evangelio de Lucas. Si no fuera el caso, es difícil hablar en otro momento de este tema. Lo escogeríamos quizás muy eventualmente hablar acerca del ayuno, como es el tema del día de hoy, si no fuera una predicación expositiva y hablar como se tiene que hablar en un tiempo de enseñanza y de predicación. En Lucas capítulo 5, versículo 33 al versículo 39 tiene un título, la pregunta sobre el ayuno, y el día de hoy he titulado a este sermón el ayuno y el cristiano. El ayuno y el cristiano. Hemos hecho algún énfasis cuando hemos hablado acerca de Colosenses sobre el ascetismo, que es una práctica que se trataba de mortificar al cuerpo, ¿no? De mortificar al cuerpo para poder ganar algo. Entonces, hemos hablado de prácticas que eran ascéticas, ¿no? Ascetismo. ¿Cómo es en el caso del ayuno? El día de hoy vamos a hablar, es una práctica así, tenemos que ayunar, no tenemos que ayunar. Hay denominaciones que enseñan que ya no es necesario que el cristiano ayune, otras por otro lado hacen un énfasis muy alto y sobreentendido de lo que significa el ayuno. Pero el día de hoy vamos a ver a la luz de este evangelio qué es lo que el Señor quiere decirnos con respecto al ayuno. Amén. Leamos entonces Lucas capítulo 5, versículo 33 en adelante. La palabra del Señor dice así: Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Verso 34, él les dijo, hablando de Jesús: ¿Podéis hacer acaso que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá, ¿sí está bien? Romperá los odres y se derramarán, y el odre se perderá. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservará. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor, o como dice el griego, el añejo es bueno. Amén. Leamos, oremos por favor, oremos. Amado Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedir la guía de tu Espíritu, Dios mío. Señor, es nuestra oración que en esta mañana sea tu Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, de manera, Señor, que tú has hablado, de manera, Señor, que tú has enseñado el día de hoy. Queremos aprender de tu palabra. Señor mío, danos la sabiduría para poder contextualizar, Señor, tu enseñanza a estos tiempos, Dios mío. Jamás, Señor, y no permitas, Dios mío, que nos olvidemos de lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, y danos la sabiduría para poder entenderla, comprenderla y por sobre todo, Señor, practicarla. Es nuestra oración en esta mañana. Señor, queremos pedirte que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Dios mío, tú conoces las necesidades, aflicciones de cada uno de los miembros que está en este lugar, pero también tú conoces las aflicciones y necesidades de aquellas personas que nos escuchan a través del internet. Señor, queremos pedirte tu gracia y tu sabiduría, y por sobre todas las cosas, Señor,
que tus propósitos se cumplan, Señor, que tus propósitos y decretos eternos se puedan cumplir en nuestras vidas. Es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, Señor mío. Bendice tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, como les había anticipado, el día de hoy vamos a hablar acerca del ayuno. Y como se los había dicho de manera de introducción, el ayuno, de alguna manera nosotros como cristianos, como que tenemos ya en el chip, en nuestra mente, que uno debe de ayunar, que uno tiene que ayunar. Es más, la gente que no conoce al Señor, cuando inmediatamente se le habla del cristianismo, de volverse al Señor, inmediatamente ellos piensan en ayuno. No sé si usted, a mí alguna vez me ha pasado cuando yo no era cristiano, yo veía a mis hermanas ayunar, no les veía ayunar, no entendía, pero sabía que los cristianos ayunan. Entonces era como algo implícito, uno se convierte y uno tiene que ayunar. Entonces, esta práctica del ayuno, hermanos, primero permítanme decirle que no es solamente una práctica cristiana. El ayuno literalmente quiere decir sin comida, sin comer. Y en este sentido, ayunar, hermanos, no solamente lo practican todas las religiones practican algún tipo de ayuno, todas las practican, pero no solamente las practican ellos, sino que también se practican ayunos de manera, por ejemplo, cultural. Hay muchas culturas que practican el ayuno. Por otro lado, el ayuno se practica como una presión política ante el gobierno, lo que nosotros conocemos como huelga de hambre, ¿no es cierto? Entonces practican el ayuno como presión política. Por otro lado, también las personas en un sentido natural practican el ayuno, pero por cuestiones de salud. No, hay organizaciones enteras que hablan acerca del ayuno y de los beneficios que trae en ciertos momentos el ayuno. Entonces, el ayuno técnicamente, así literalmente significa no comer, eso es lo que significa el ayuno. Entonces, de manera política, de alguna manera se practicaba de alguna manera como para poder ejercer presión, se lo decía, ¿no? De la historia, por ejemplo, aprendemos que cuando uno que ha prestado dinero, por ejemplo, si yo he prestado dinero, por decirle acá al hermano Luis, le he prestado dinero y él no me está pagando, en la historia nosotros aprendemos que una manera de ejercer presión era que yo, el afectado, me vaya al frente de su casa y me ponga a ayunar. No, delante de su casa estoy haciendo una especie de ayuno sin comer, ¿no? Estoy sin comer, de manera tal que esa persona que me debe, ¿no? Luis en este caso, digamos, se avergüence y que toda la gente mire, o sea, mira, le debe dinero. No, hoy nosotros no ayunamos, sino es que anotan en la casa deudor amoroso. ¿No ve? Deudor amoroso y el otro de vergüenza, no sé, o lo pinta o va a pagar la deuda. Entonces, el ayuno era así una especie de presión. El día de hoy se practica, aunque ya no tiene los mismos resultados de antes, la huelga de hambre. Muchos hacen huelga de hambre, otros solamente para que los vean que hacen huelga de hambre, y otros hacen una huelga de hambre genuina para ejercer algún tipo de presión ante el gobierno. Pero, como le digo, ha perdido esa fuerza que se tenía antes. El ayuno, por otro lado, se practica por asuntos de salud y hay organizaciones, le decía, que hablan acerca de los beneficios de ayunar en algún momento de tu vida. Tiene algunos beneficios y si usted quiere más, averigüe. Hay razones saludables para que una persona en algún momento pueda ayunar. De hecho, dicen que si ayunas, en el momento del ayuno, hablando de tu salud, tu cuerpo de alguna manera cobra ánimo, como energía, se desintoxica, ¿no es cierto? No solamente durante el ayuno, sino después del ayuno. Tu cuerpo cobra otra vitalidad y pierde, va expulsando esa oxidación, ¿se dice? Esas toxinas, ¿no? Esas toxinas que hemos tenido. Por ejemplo, hemos pasado estas fiestas de fin de año comiendo mucho, ¿no? Se ha comido mucho y recomiendan que ahora se entre en un tiempo de ayuno. Por otro lado, nosotros conocemos ayunos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana.
¿no? Y uno de los ayunos que practica la Iglesia Católica Romana es el ayuno antes de la Semana Santa, que durante un tiempo, ahora no sé cuánto, si son 40 días o son los viernes durante los 40 días, que no deben de comer carne, ¿no es cierto? Carne roja, no tienen que comer carne roja. Y ese es un tipo de ayuno, es un tipo de ayuno que ellos realizan, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que significa el ayuno para nosotros. Amén. Lo primero que nosotros vemos en los versículos que leemos, el versículo 33, por ejemplo, es que dice que se acercaron a Jesús unos discípulos. Bueno, el Evangelio de Mateo nos dice que se acercaron a Jesús los discípulos de Juan. Ahora Lucas no nos dice eso, pero Mateo sí nos dice que los discípulos de Juan se acercaron a Jesús. Estos discípulos se acercan delante de Jesús y le preguntan algo que para ellos era obvio. Toda la gente en ese momento, o el sistema religioso, y aquí va, por favor no me pierda, el sistema religioso en el entorno de Jesús tenía prácticas que de alguna manera mostraban la espiritualidad de la gente. Los fariseos, por ejemplo, los pilares así de la piedad de un fariseo eran tres, los pilares, que uno podía decir, bueno, este es bien espiritual. La ofrenda, escúcheme bien, la ofrenda, la oración y el ayuno. Ahora diga conmigo, la ofrenda, la oración y el ayuno. Estas tres prácticas eran los pilares de la piedad judía, eran los pilares, sobre eso se pasaba. Y los fariseos tenían esos pilares. El problema radica en que estos hombres hacían estas prácticas no de manera piadosa y sincera delante de Dios, sino que ellos realizaban estas prácticas para ser vistos por los hombres. Y nosotros vamos a ver a Jesús en el Sermón del Monte hablándoles acerca de ellos y enseñándoles cómo es realmente. Porque nosotros en nuestra vida cristiana ofrendamos. Nosotros en la vida cristiana oramos. Y nosotros en la vida cristiana ayunamos. El problema es que ellos ofrendaban para ser vistos por los hombres. Y Jesús lo va a decir, ellos hacen tocar trompeta cuando van a dar sus ofrendas. No, ellos querían ser vistos por los hombres. Eso era lo que ellos querían. Cuando oraban, Jesús le dijo, ustedes cuando oren, a ver, entren a su aposento, cierren la puerta y oren en privado, en lo secreto, y su Padre que está en secreto les recompensará, dice la Biblia, ¿no es cierto? Sin embargo, los fariseos no sean como ellos, dicen que ellos amaban el orar en las esquinas. ¿Para qué? Para que la gente los vea. Y lo mismo pasa con el ayuno. Ellos ayunaban. Y como le digo, ayunar es no comer, no comer. Eso siempre estaba desde el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver que es no comer. Y hay diferentes tipos de ayuno, pero la base era que no coman nada. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido volviendo más riguroso en sus tradiciones, se ha ido volviendo más riguroso. Como por ejemplo, no basta solo con no comer, no basta. Entonces, a eso le voy a aumentar algo más. Me voy a poner ropas ásperas. Más espiritual voy a hacer así. Entonces ropas ásperas. Bueno, ha seguido pasando el tiempo y como que ya era normal, todo su ropas ásperas. Entonces yo lo voy a hacer más riguroso. Me voy a poner ceniza para que vean que estoy ayunando. Entonces no era ya solamente no comer, sino que aumentaron el ponerse ropas ásperas. Ya no era solamente eso, sino que aumentaron el poder ponerse ceniza. Y no basta con solo eso. Entonces, demuden sus rostros, pongan cara de tristeza, pongan cara de estoy ayunando, para que la gente vea que estás ayunando y la gente te pueda considerar para que seas más espiritual. No bastando con eso, dijeron, bueno, una vez, no, tengo que ser más espiritual, que la gente vea que soy espiritual, así que voy a ayunar 2 veces a la semana. Y los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Ayunaban ellos y con todas estas tradiciones, ellos se cubrían de ceniza, se ponían vestiduras y de alguna manera, ellos tenían en su mente, hermanos, la idea
de que los que ayunaban se convertían en como héroes nacionales. Ahora, ¿por qué? Mire, ¿por qué? Lo voy a explicar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios de alguna manera quería enseñar algo a su pueblo, ya sea por ira, ya sea con guerra, ya sea con invasión, muchos hombres de Dios ayunaron, ¿no es cierto? Ayunaron, la gente se ayunaba, se volcaba a Dios y Dios tenía misericordia de ellos. Entonces la ira de Dios se apartaba y la gente de alguna manera miraba al que ha hecho el ayuno. No era la intención, pero la gente miraba al que ha ayunado y de alguna manera el que ha ayunado, ha buscado el favor de Dios, se convertía como un héroe nacional. El que ha ayunado, él ha ayunado. Y por eso nosotros ahora somos libres. Bravo al que ha ayunado. Entonces como que se ha hecho una fama de héroe nacional a los que ayunaban. Por eso es que los fariseos no estaban contentos con una oración privada, con un ayuno privado. No estaban contentos con eso, sino querían que la gente reconozca su ayuno y digan: wow, gracias a los fariseos nosotros estamos bien, ellos ayunan. Mira, el pobrecito está andando con ropa áspera, mira, está con ceniza. Wow, un aplauso. Y no solamente ayuna un día, ayunan 2 días. Wow, estos son mejores que Moisés, mejores que Elías, mejor que tal. ¿Se dan de cuenta? Ese es el reconocimiento que ellos buscaban, porque querían de alguna manera el reconocimiento de la gente. Por eso ellos se preguntaban, cuando miraban a los discípulos de Jesús, vamos a ver versículos anteriores, comiendo con pecadores, ¿no? Habían organizado una cena y Jesús y sus discípulos comiendo con ellos. Y por eso estos se preguntaban y decían: nosotros somos espirituales, Jesús, y tus discípulos, ¿por qué no ayunan? Si los fariseos ayunan, y también dice la Biblia que los discípulos de Juan también ayunaban. Y como ustedes saben, Juan venía del desierto, Juan venía de una región apartada y de alguna manera tenían prácticas ascéticas en mortificar su cuerpo. Ellos se apartaban para no contaminarse con la gente, ¿no es cierto? Ellos se apartaban de la gente, creían eso, creían que tenían que hacerse baños espirituales para limpiarse de la inmundicia de la gente, y practicaban el ayuno, pero de manera que tu cuerpo sea sacrificado. Entonces tenemos el ayuno, miren, tenemos el ayuno de los fariseos, que era un ayuno para que la gente le vea. Y por el otro lado tenemos el ayuno de los discípulos de Juan, que era para castigar su cuerpo, y de esa manera buscar el favor de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, estos discípulos de Juan vienen y le preguntan al Señor: Señor, o sea, si tú eres realmente hijo de Dios, debes darte cuenta que los fariseos, sus discípulos ayunan, y los discípulos de Juan ayunan, y le preguntan: ¿y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no estaban ayunando? Porque no ayunaban, comían con los demás, siempre estaban comiendo, lo miraban comiendo siempre. Y Jesús les responde en el versículo 14 de la siguiente manera. Miren lo que dice, verso 34, perdón, dice: Él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Esta es la respuesta que Jesús les dio. Entonces, en otras palabras, Jesús les dice: ¿acaso está bien, les dice Jesús, acaso está bien que cuando uno está de bodas, los invitados o los amigos de los invitados estén ayunando? ¿Está bien?, les dice. A ver, imagínese usted, ¿no? Usted organiza un matrimonio, ¿ya? Usted se casa y en el matrimonio hay fiesta, hay comida, hay música, ¿no? Y tus invitados, los que están ahí, te digan: estoy ayunando. ¿Está bien? No está bien. El que se ofende es el invitado, ¿no? El anfitrión, ¿no? ¿Cómo va a estar ayunando? Ahora, tal vez nosotros no lo entendemos bien, pero en la cultura judía el matrimonio era acompañado. Nosotros hoy lo celebramos en un local, ¿no? Ellos también tenían una fiesta en un local, pero era anticipado por un desfile
por un desfile en que los amigos íntimos del novio le acompañaban, los amigos íntimos del novio, y estaban tocando música, cantos entonaban, himnos entonaban, daban gracias a Dios. Pero era una fiesta llena de música, llena de comida, llena de cánticos, llena de alegría. Entonces Jesús les dice: ¿ustedes creen o está bien acaso está bien que mientras está el esposo, está ahí compartiendo con todos ellos, los amigos estén ayunando? ¿Pueden hacer ustedes eso?, les dijo. Jesús les estaba mostrando ahora, Él se estaba comparando como el novio. Él se estaba comparando, se estaba mostrando a los fariseos y a los discípulos de Juan como Él es el esposo. Yo estoy acá, Él estaba diciendo, ya el esposo ha venido, yo soy el esposo. Por todas las señales que ya habían visto, los endemoniados eran libres, la gente era sanada. El Señor había venido a predicarles señal, el año de salvación. Él venía a haber predicado eso. Ese lugar estaba de fiesta. Entonces el que los discípulos ayunen no era lo ideal, no era el tiempo adecuado. Pero les dijo más adelante: vendrán días, en el versículo 35, vendrán días cuando este esposo les va a ser quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. El ayuno, desde el Antiguo Testamento, tenía tintes de luto. O sea, cuando una persona ayunaba en el Antiguo Testamento era por esas razones, por razones de tristeza, porque ellos recibían un mensaje del profeta que les decía: van a morir, vas a morir, este pueblo va a ser. Y entonces les embargaba una tristeza y ayunaban con luto, con dolor, con llanto, ayunaban. En el Antiguo Testamento también ayunaban cuando sus pecados, por sus pecados, lloraban y gemían por sus pecados. Como un mandato ayunar, el único día, así como un mandato para que ayunen, el único mandato que nosotros encontramos a que tienes que ayunar es al pueblo de Israel en la fiesta de la expiación. Es el único mandato que nosotros encontramos para que ayunen. No hay otro mandato para que ayunen. Es para el pueblo de Israel en el día de la expiación. En ese día todos debían dejar de trabajar. Era un día de reposo que todos debían dejar de trabajar. Todos debían estar en ayunos, tenían que afligir su alma, porque el sacerdote se iba a presentar delante de Dios ofreciendo una ofrenda expiatoria, y ellos tenían que estar de luto por su pecado, de duelo por su pecado, quebrantando su alma por su pecado. Amén. Entonces el Señor les dice: ahora estamos en un tiempo de fiesta, ahora yo soy el esposo, los amigos no deben de ayunar, están conmigo, están de fiesta, están de gozo. Y en ese sentido luego les dice: pero más vendrán días, ¿no? Vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les estaba hablando de un tiempo futuro. Ahora, ¿cuándo es eso? Cuando el Señor les ha quitado. Lo que ahora Jesús les está hablando es del tiempo de su partida. No es cuando el novio parta, es cuando Jesús parta. Jesús estaba con ellos, estuvo compartiendo con ellos, pero les dijo: ellos van a ayunar cuando yo sea quitado, cuando yo no esté con ellos. Isaías 53 nos habla acerca de cómo el Maestro Jesús iba a ser quitado de nosotros, como cordero será llevado al matadero, no abrirá su boca, será arrancado. El profeta Isaías nos habla acerca de cómo el novio se nos iba a ser quitado, y de alguna manera fue quitado. En ese momento es que ellos ayunarán, es lo que dice Jesús. Ahora no, están de fiesta, ayunarán luego. Mira lo que dice el verso 36. Jesús les empieza a contar cómo este ayuno ahora debe de efectuarse. Estoy dando por sentado que se debe de ayunar. Lo que Jesús ahora está diciendo es cómo tienen que ayunar, o qué es el ayuno. Miren lo que dice el versículo 36. El versículo 36 les va a contar dos parábolas que las conocemos, pero ahora en este contexto las vamos a entender. Dice el versículo 36: les dijo también una parábola.
Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino también que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Entonces les está contando ellos esta parábola y de alguna manera les está mostrando la inutilidad que tiene unir lo nuevo con lo viejo. Eso es lo que les está mostrando con estas dos parábolas. Lo inútil que es unir lo nuevo con lo viejo, que no se puede, no se armoniza, no puede. Y el Señor ahora les está diciendo que el Señor está viniendo ahora a enseñar algo que no es que no era nuevo, sino que es algo que ellos no entendían, no comprendían. Ellos estaban acostumbrados a sus rituales, ellos estaban acostumbrados a esas prácticas ascéticas, y en ese sentido sí era nuevo el mensaje de Jesús. No, el mensaje de Jesús era eso nuevo, que ese nuevo no podía unirse a lo que ellos estaban acostumbrados, y utiliza dos parábolas. Esta es la primera, y le dice: nadie, al menos en su sano juicio, nadie rompe de un paño nuevo, llamámosle un traje, ya, de un traje nuevo, chalita, recién fabricado, hecho. Nadie le corta un pedacito y lo pone de remiendo a un traje viejo, ¿no? ¿Por qué? Porque este traje viejo, atiéndame, este traje viejo ya ha sido lavado, ya ha sido usado, ya ha sido expuesto al sol, ya ha sido expuesto a la lluvia, se ha estirado, ha hecho de todo, ¿no es cierto? Pero este traje nuevo no. Y si tú tomas, dice, un pedazo de esta tela y lo pones como remiendo a esta otra, esta tela nueva recién va a mirar el sol, recién se va a lavar, ¿y qué va a hacer? Se va a encoger, se va a estirar. Y como este traje viejo ya estaba mal utilizado, entonces lo que va a hacer este pedazo nuevo va a arrancar eso, y ambos no van a servir. El traje nuevo porque le va a faltar un pedazo, ¿no? Y este traje viejo porque el nuevo ha arrancado, ha tirado de él. Eso es lo que está diciendo Jesús. Les está enseñando de alguna manera la inutilidad de cómo este sistema viejo que ellos tienen, este sistema que es religioso del momento, este sistema del ayuno, de mostrar, no funciona. No funciona. Y que no puede unirse, hermanos, a lo que Jesús les está hablando, a la venida del reino. No encaja, es lo que el Señor les estaba diciendo. Y luego utiliza otra parábola, y mire lo que dice la siguiente parábola, el versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá, los odres, y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservarán. Nuevamente el Señor está haciendo la diferencia y les está mostrando que no se puede unir lo viejo con lo nuevo. No se puede unir, no son compatibles, no son compatibles. Y ahora, después de utilizar el ejemplo de la tela, ahora utiliza el ejemplo del vino. Los odres, hermanos, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero sé que hay gente nueva. Los odres, hermanos, los odres eran los intestinos, las pieles de los animales jóvenes. Entonces, estos odres, ellos lo hacían y lo utilizaban como una especie de botella para poder conservar el vino. Entonces, este odre tenía que ser colocado necesariamente con un vino nuevo, porque este odre no era utilizado, la parte de las piernas las cosían, y la parte del cuello la utilizaban como la boca de la botella, ¿no es cierto? Entonces, un odre viejo ya se estiraba, un odre viejo ya era utilizado y tomaba una pinta más de cuero, y en algún momento ya era quebradizo, ya se empezaba a quebrar, ¿no? Entonces, si en ese odre, escúcheme por favor, si en ese odre viejo, ya estirado, ya quebradizo, se echaba vino nuevo, ese vino nuevo soltaba gases, ¿no? Soltaba gases que se hacían inflar,
Y entonces, como este odre ya era viejo y no podía soportar al vino nuevo, se quebraba y se echaban a perder el odre y se echaba a perder el vino. ¿No? Nuevamente les está mostrando esa inutilidad de mezclar lo nuevo con lo añejo. Entonces Jesús nos va a decir que el vino nuevo se ha de echar en odre nuevo. Entonces el vino nuevo se va a poner en un odre nuevo porque el odre nuevo es todavía flexible, el odre nuevo todavía se puede estirar también, no tiene las condiciones de soportar los gases de ese vino nuevo, y ambos se conservan. Ese odre conserva el vino y el vino conserva al odre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Nuevamente les está mostrando en esta segunda figura cómo esos odres viejos no pueden combinar con un vino nuevo. Y lo que Jesús ahora estaba trayendo es ese vino nuevo, es ese mensaje fresco de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué hace este énfasis? Porque los fariseos estaban acostumbrados de alguna manera a lo que ellos ya conocían. Ellos estaban acostumbrados a su sistema religioso. El vino que el Señor vino a ofrecerles, como lo decía en anteriores sermones en el mismo Evangelio, que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Él ha venido a predicar libertad a los cautivos. Él ha venido a dar vista a los ciegos. Él se presentaba como el Mesías. Ese era el vino nuevo y la gente no entendía. Y más adelante vamos a seguir viendo cómo la gente estaba tan acostumbrada a su sistema religioso, y Jesús lo acusaban constantemente de quebrantar el día de reposo. Lo acusaban porque no podían entender, como odres viejos, no podían comprender lo que era nuevo para ellos. Entonces Jesús les muestra estas dos parábolas para hacerles dar cuenta de ellos. Las parábolas son figuras cotidianas que en algún momento Jesús las utilizaba para poder enseñarles algo. Y ahora utiliza el ejemplo de los remiendos y utiliza el ejemplo de los odres. El versículo 39, mire lo que dice: ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. Entonces, no es, como le digo, que Jesús vino a ofrecer algo que ellos nunca habrían conocido o que no estaba en el Antiguo Testamento. No, al contrario. Lo que Jesús hace es volver a enseñarles la esencia de lo que significaba el ayuno originalmente. Eso vino a enseñarles Jesús. Pero ellos estaban enceguecidos a su costumbre, ¿no? A su rutina, a lo que ellos siempre conocían, y para ellos era bueno. Para ellos era bueno. No estamos hablando, hermanos, de una práctica de 5 años, no 10 años. Estamos hablando de gente que enseñaba estas tradiciones a sus hijos, y esos hijos enseñaban estas tradiciones a sus otros hijos, y así sucesivamente. Entonces ya era una tara mental que ellos tenían. ¿Me entiende? Ellos no concebían esto que el Señor les estaba enseñando. Decían: no, nuestros padres nos enseñaron así. Así se hace mejor. Y en ese sentido, las personas, hermanos, las personas generalmente se inclinan a lo que ya conocen, a lo que ellos están acostumbrados. Y no siempre, hermanos, no siempre a lo que nosotros estamos acostumbrados es lo mejor. No siempre. En este sentido, los fariseos estaban acostumbrados a su sistema religioso, a cómo ofrendar y cómo tienen que orar y cómo tienen que ayunar. Ellos estaban acostumbrados. Y lo que Jesús vino a darles, el vino nuevo, estos hombres no podían entenderlo porque estaban acostumbrados a lo que ellos sabían. Y acá nosotros podemos de alguna manera reconocer esto, porque como seres humanos nos acostumbramos a lo que ya conocemos, y digerir cosas nuevas para nosotros, o al menos nuevas para nosotros que no las entendemos, cuesta y es difícil. Y en este sentido, hermanos,
Todo lo que nosotros hacemos, mire, todo lo que nosotros hacemos, tenemos que verlo en su esencia. Tenemos que ver realmente qué significa esto. Si yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿cuántos oran antes de comer? ¿Por qué ora? No, porque así me han enseñado. Porque nos han enseñado así, que tenemos que orar. Y ahora obviamente no voy a decirle que uno no tiene que orar, pero tiene que hacerlo así. Y algunos de repente nosotros de alguna manera hemos asumido a nuestra tradición evangélica costumbres que se han ido dando con el tiempo, costumbres que han venido de la tradición, que no todas necesariamente son buenas porque son tradición. Todas nosotros tenemos que asemejarlas a lo que dice la palabra de Dios, y lo que ese vino, si en algún momento es un vino nuevo para mí que no lo comprendo, entonces yo debo de tener cuidado con la tradición. Debo de tener cuidado con la tradición. No porque necesariamente siempre se ha practicado así, o desde antes, o yo he aprendido así. No necesariamente por eso es que es bueno. Amén. No necesariamente así. Yo sé, hermanos, que nuestros pastores en algún momento, quizás con buena intención, no, pero con mala interpretación, lo han enseñado de una manera. ¿Me está escuchando? Quizás han enseñado de alguna manera y han practicado de alguna manera, y nosotros en algún momento queremos hacer lo mismo que han hecho con nosotros, lo mismo que se ha hecho, y no necesariamente toda tradición es buena en sí misma, no necesariamente. No le digo que toda tradición es mala, pero no necesariamente toda tradición es buena en sí misma. Aquí Jesús les está mostrando que este sistema legal que ellos tenían, esas viejas costumbres, ¿no?, lo que ellos degustaban ya durante mucho tiempo, esto era malo. No es así, es lo que el Señor les estaba enseñando a estos hombres. El ayuno que ellos conocían, hermanos, escuche bien, el ayuno de los fariseos era ¿para qué? Para que la gente los vea. El ayuno de los discípulos de Juan, para hallar un favor delante de Dios. Y aquí está, hermanos, lo que nosotros tenemos que saber, no mediar por mediar, sino que qué es lo que realmente la Biblia nos dice acerca del ayuno. No es que yo voy a ser neutro porque quiero ser neutro, no, lo que realmente dice la palabra de Dios. Entonces, en un punto, el ayuno, escuche bien, o se ha sobreestimado demasiado y se le ha dado un poder al ayuno que no tiene en sí mismo, o por otro lado se ha desestimado al ayuno diciendo que el ayuno era para el Antiguo Testamento y que en Jesús se cumplió todo y ahora ya no debemos de ayunar, el esposo está con nosotros. Entonces se dan esos dos polos. Uno, se sobreestima demasiado al ayuno en sí mismo, y por el otro lado se lo desestima. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña a nosotros del ayuno? ¿Cómo nosotros tenemos que ayunar? ¿Tenemos que seguir ayunando o no? Jesús les enseñó a estos hombres en el versículo 39 que ese vino nuevo que el Señor les estaba mostrando era un vino que ellos estaban probando en ese momento. Tenían una probadita de ese vino. El esposo estaba con ellos, estaban de fiesta, pero este esposo les iba a ser quitado. Entonces ellos empezarían a ayunar, pero ese ayuno ya no iba a ser a partir de ese momento. A partir de que Jesús vino, a partir de ese momento el ayuno ya no era como el ayuno lo practicaban. Ya no tenían que ayunar, o ya no tenemos que ayunar por el perdón de nuestros pecados, porque Jesús ya perdonó nuestros pecados. Amén. Él ya perdonó nuestros pecados. La gente ayunaba mirando hacia el futuro, diciendo: Señor, perdona y perdona la iniquidad de tu pueblo. Y lloraban y ayunaban, y estaba bien porque ellos no tenían al Salvador. El esposo no había venido, pero ahora Jesús se presenta y dice: el esposo está con ustedes, pero el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Pero el ayuno ya no es como se lo practicaba antes dentro del sistema religioso que ellos tenían, ni con las mismas oraciones ni condiciones que se lo hacía antes. La gente se humillaba delante de Dios para hallar el favor de Dios, porque no estaba el Mesías con ellos, no había venido el Salvador.
La gente oraba y ayunaba por sus pecados. La gente oraba y ayunaba para que sean librados de sus enemigos. Cuando venía el ejército enemigo, ellos oraban y ayunaban. Nosotros ahí vemos a Jonás, ¿no es cierto? Ustedes van a ser destruidos. Si no oran, no, van a ser. ¿Y qué hicieron? Oraron y ayunaron. Todos, animales, hasta niños de pecho, todos vamos a ayunar. Y Dios perdonó el pecado de los de Nínive, ¿no? Perdonó el pecado de ellos. Entonces Jesús les dice, este es el punto de inflexión, este es el momento en el que el nuevo pacto empieza a tomar otra forma, en que el ayuno que ellos practicaban antes ahora tiene un nuevo sentido. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo 6, 16. Dice así: y cuando ayunes, Jesús está hablando ahora en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús le dice, y cuando ayunes, o sea, ya está dando por sentado que debes de ayunar. Cuando ayunes, no pongas cara de triste. ¿Como quiénes? Como los hipócritas. ¿Y quiénes eran los hipócritas? Los fariseos. Porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayudando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Entonces, el ayuno, como el sistema religioso que ellos tenían, era, ¿cómo era? Cara de triste, ceniza, ropa áspera, y que vean, está ayunando, bravo, un aplauso para él, para que la gente le vea. El sistema religioso, o el sistema religioso que ellos conocían, ayunar para encontrar el favor de Dios. No, ahora Jesús les dice, cuando tú ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, no muestres a la gente que estás ayunando, ora en lo secreto, para que tu Padre que está en secreto, te ve en lo secreto, te recompense. Entonces cambia ahí el sistema religioso y les está diciendo, ustedes oren y ayunen de esta manera. Ahora, obviamente, el ayuno en el sentido es, deja, hermanos, el ayuno de buscar el favor de Dios. Y aquí, hermano, escúcheme esto. El que tú ayunes no te hace más espiritual que los demás. El que tú ayunes no te va a hacer amar más a Dios. Dios no te va a amar más. ¿Me está escuchando? Dios te ama y te ama, a pesar de lo que somos. Entonces el ayuno no hace eso, no hace que ahora Dios me ama más porque he ayunado. No, el ayuno no se lo practica ahora como para torcerle la mano a Dios. Y incluso, hermanos, mucha gente que no es cristiana tiene esta concepción del ayuno. Mucha gente dice, bueno, se va a operar tal persona, ayunemos. Como que Dios vea que estoy orando y ahora, Señor, me debes. Yo he hecho ya, ahora tú haz. Como que yo hubiera dado el primer paso, ¿no es cierto? Yo he hecho. O para conseguir un trabajo, voy a conseguir un trabajo y yo quiero ese trabajo y voy a orar y voy a ayunar para que Dios me dé ese trabajo. Entonces se sobreestima o se le da al ayuno un poder que el ayuno en sí mismo no tiene. El ayuno no tiene ese poder en sí mismo. Y la gente piensa que sí. La gente piensa que le puede torcer la mano a Dios. Que mire Dios como ayuno, que mire Dios como oro, que mire Dios como hago para que Él haga. No, el ayuno no tiene ese sentido. Jesús le dice, lava tu rostro, unge tu cabeza, métete en lo secreto. Y aquí la pregunta, ¿no? ¿Es malo que te vean ayunando? Una cosa es que te vean ayunar y otra es ayunar para que te vean. Una cosa es que te vean ayunando y otra cosa es ayunar para que te vean. Cuando tú estás ayunando,
eventualmente te va a tocar decir a alguien, ¿por qué no estás comiendo? ¿No? Y tú le vas a decir, ¿qué le vas a decir? Estoy ayunando, lo siento, voy a aprovechar este tiempo, voy a ir a orar, que eso es lo que hace el ayuno. Amén. No le vas a decir, no, es que sí, no tengo hambre. Ya, quizás una vez te crean, pero la segunda, algún momento vas a tener que decir que estás ayunando. Entonces, no es malo que te vean ayunando. Pero lo que sí es malo es ayunar para que la gente te vea. Amén. Entonces, en la Biblia nosotros vamos a encontrar distintos tipos de ayuno. Es la mecánica del ayuno. Por ejemplo, si voy a ayunar un día, ¿no? Un día puedo ayunar? Otro de repente dirá, bueno, voy a ayunar de tal hora a tal hora. Otro dirá, voy a ayunar de manjares, no, voy a ayunar de carne, voy a ayunar. Esa es la mecánica. Pero lo que en esencia el ayuno hace, hermanos, es abstenerte de cualquier cosa que sea legítima, porque comer es legítimo, tenemos que comer, abstenernos de algo, pero para un propósito espiritual, para que nos lleve a algo. Y en este sentido, hermanos, la comida, para ese entonces y para ahora, es un momento que se aprovecha para alimentar nuestro cuerpo, pero para distraernos, para olvidar. El ayuno, escuche bien, tiene el don de generar tiempo para nosotros, para la oración. Amén. Esa es la benevolencia del ayuno. Eso es lo que el ayuno hace. El ayuno es disponer, separar tu tiempo para que tengas tiempo para orar. Y en este sentido, hermanos, hay muchas cosas de las que nosotros podríamos abstenernos que nos quitan ese tiempo para orar. Cuando uno está ayunando, uno tiene que estar consciente de que no solamente es no comer por no comer, sino uno ayuna, uno debe ayunar, dejar de hacer cosas que te puedan distraer y dedicarte exclusivamente a Dios. Y en ese sentido, ahora en nuestros tiempos, no solamente es el tiempo de comida. Si en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, escúchenme, ya hubiese habido el televisor, ¿no? Alguien hubiera ayunado ahí de televisor. Si en el Nuevo Testamento existía, para ese entonces, no le digo el TikTok o el Facebook, ¿no? Como elementos que te distraen, entonces alguien, o Jesús les hubiera dicho, ayunen, dejen de facebookear, dejen de tiktokear, ¿no? Por un momento, que es lícito, no es pecado que tengan TikTok ni nada por el estilo, pero dejen un momento para enfocarse netamente en el Señor, netamente en Dios. Entonces, la abstinencia que nosotros nos hacemos de cosas lícitas, como es el comer, como es el ver televisión, como es el tener redes sociales, como es el trabajar, la abstinencia de algo como eso es para que me lleve a orar. Eso es el ayuno. El ayuno no es solamente el poder en que no he comido y ahora tú, Señor, me debes. No, el ayuno es dejar, en este caso, de comer. O en nuestro caso puede ser dejar de mirar televisión por un día, dejar de redes sociales, dejar en internet por un día, dejar todo eso y dedicarme sosegadamente a la oración, buscar a Dios, pero no para que Dios ahora me haga más espiritual, o para que Dios me ame más, o para que Dios me dé un trabajo nuevo. No, el propósito del ayuno, como vamos a ver ahora, hermanos, tiene propósitos más sanos y más puros por los que nosotros debemos de ayunar. Amén. Ahora, acaba la clave. ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué podemos ayunar? ¿Por qué nos es lícito ayunar? Primero, hermanos, para recordarnos la seriedad de la oración. ¿Por qué no oramos? ¿No? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué? No tenemos tiempo.
¿no? Porque se levanta en la mañana, se alista, te cambias, te vas a tu trabajo, llegas del trabajo directo a comer, después de comer, bueno, tienes que descansar un rato, luego descansar un rato, tienes que ir nuevamente a trabajar, luego tienes que volver, tienes que hacer otra cosa, tienes que ayudar y no tienes tiempo para orar. Entonces la virtud del ayuno es separarte de esas cosas lícitas, legítimas, separarte por un tiempo de eso y dedicarte a la oración. Esa es la virtud del ayuno. El ayuno te lleva a la oración. El ayuno no tiene un poder en sí mismo. El ayuno te lleva para que tú puedas orar. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1 y versículo 3. Hechos 13, 1, 3 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía, ya habían profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mira lo que dice la Biblia: y mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, que era Pablo, para la obra a las que yo les he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Entonces hay momentos serios en los que uno va a tomar decisiones importantes, y enviar a alguien a abrir iglesia es un momento importante, que ellos necesariamente tenían que ayunar. O sea, la decisión que ustedes van a tomar de enviar a alguien para predicar la palabra es muy importante, y por eso ustedes tienen que ayunar. Y después de ellos de haber orado y ayunado, lo enviaron en la voluntad de Dios para que esos hombres vayan y prediquen la palabra del Señor. De hecho, hermanos, aún la confesión de fe de Londres, la confesión bautista, enseña que para nombrar a ministros, líderes encargados para que ejerzan un cargo en la iglesia, en este caso el ser ministros o pastores, debe ser impuesto en ayuno y oración. Así de serio es. No podemos colocar a quien sea, como sea, no, porque es el más bonito, porque sabe, porque no sabe. No, la razón aquí o el propósito es la guía de Dios, y para eso uno va y busca a Dios. Amén. No hay nada que me distraiga. No voy a pensar el día de hoy en comida, voy a pensar en lo que Dios quiere. No voy a pensar el día de hoy en redes sociales, voy a pensar en lo que Dios quiere para mi vida. Voy a conectarme más con Dios. Tengo hambre de Dios, quiero que Dios me hable, quiero que Dios me guíe. Esa es la intención para orar. También, hermanos, tenemos que ayunar para recordarnos, hermanos, que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y te humilló, dice, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no vive solo de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, el ayuno, hermanos, es para recordarnos que no solo vivimos de pan, que no solo vivimos de las cosas materiales, que es a veces a lo que nosotros le damos más énfasis. ¿No es cierto? De hecho, hermanos, todo lo que nosotros hacemos está siempre sometido al tiempo que tenemos. ¿No es cierto? Hagamos esto. No tengo tiempo porque pases, no tengo tiempo porque pases, no tengo tiempo porque tengo que trabajar, no tengo tiempo porque trabajo es trabajo, pastor, no te metes con el trabajo. No, ahora yo también trabajo, no digo que no. Pero, hermanos, el ayuno de alguna manera nos hace recordar que no solo de las cosas materiales vive el hombre, que lo espiritual es más importante que lo material. Y con esto no estoy en contra del trabajo. Todos trabajamos, debemos de trabajar, debemos de proveer para nuestros hogares, pero tenemos que recordar, hermanos, que lo espiritual es muchísimo más importante que lo material. Lo material se va a quedar, va a morir, va a menguar, va a perecer. Tristemente, el día de hoy nosotros podemos ver, tristemente digo porque me duele que la gente pierda por lo que ha luchado años. Luchan años. ¿Cuántos días sin llegar a casa? ¿Cuántas
horas extras trabajando para construir un hogar y que una lluvia, una fuerte lluvia venga y pierdas todo en una noche, hermanos, tiene que hacernos pensar que a veces nosotros hemos primado tanto lo material que vamos perdiendo lo espiritual y poco nos interesa lo espiritual. Poco nos interesa lo espiritual. Y la diferencia tiene que notarse, hermanos. Acá nosotros, por ejemplo, en esta iglesia hay personas que tienen 2 años de cristianos, 1 año. Hay personas que ya tienen más años, hermanos. Ese tiempo en el Señor de alguna manera tiene que mostrarse en cuanto más conoces al Señor. Y si no se muestra, hermanos, como Pablo les diría a los Gálatas, ustedes Gálatas ya deberían de ser maestros. Ustedes Gálatas ya deberían de conocer esto. Yo otra vez les estoy dando la leche espiritual. ¿Por qué? Porque de alguna manera ponen encima de lo espiritual siempre lo material y siempre lo material. Y el ayuno, hermanos, nos ayuda a recordar que lo espiritual es más importante que lo material. Entonces la virtud del ayuno, hermanos, el ayuno no tiene un poder en sí mismo, ¿no? Y usted ha debido escuchar términos como el ayuno de poder, ¿no? El ayuno de poder. El ayuno en sí mismo no tiene poder. El poder es de Dios y Él puede obrar el momento que Él desee, cuando Él quiere. El ayuno, hermanos, genera en nosotros tiempo para tener más comunión con Dios. Esa es la virtud del ayuno. Dicho sea de paso, tampoco está del todo bien que una persona diga, bueno, hoy día yo voy a ir a ayunar y vamos normal a nuestra fuente de trabajo. Quizás lo hemos hecho en algún momento así, pero nosotros vemos que no da el fruto que debe de dar el ayuno. El ayuno tiene que apartar tiempo de nosotros y dedicarlo a la oración, ¿no? En lo más posible, uno tiene que estar consciente y bien programado un ayuno. Y el ayuno puede ser personal, ¿no? Uno se enfrenta a grandes cosas. Por ejemplo, hoy los estudiantes se van a enfrentar este año a grandes problemas, grandes conflictos. Jesús le dijo, cuando yo me vaya, ahí van a tener aflicción. Ahora los jóvenes que van a empezar un tiempo en la universidad, en colegio, van a enfrentar tiempos, y nosotros como personas podemos enfrentar ese tipo de problemas. Entonces uno necesita volverse a Dios en ayuno y oración para que Dios lo guíe durante todo ese tiempo, para que el Señor esté con él, para que uno esté consciente de cuáles son las cosas más importantes, para nunca olvidarme de lo que realmente es importante en mi vida. Jesús le dijo a los discípulos, mire, en Juan 16, versículo 16, lo voy a leer yo y lo puede ver en pantallas. Juan 16 dice: un poco más y ya no me veréis, cuando el novio nos es quitado, ¿no? Y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Verso 18. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Y Jesús les dice en el 19, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿estáis discutiendo entre vosotros sobre esto? Porque dije un poco más y no me veréis, y un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer está a punto de dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces Jesús les dijo a los fariseos: ellos van a ayunar cuando yo les sea quitado. Y ahora en Juan dice: yo me voy, dentro de poco me iré, pero dentro de poco volveré. Y nosotros, toda la era de la iglesia, nosotros ahora estamos en medio de ese periodo. Estamos en el periodo en el que Él vino
fue quitado, y en el periodo de que volveré, no, un poco, en ese poco nosotros estamos, en ese poco. Y en ese poco de tiempo, que ya son más de 2000 años, nosotros estamos siendo afligidos por distintas razones. Pero dice, ustedes van a ser afligidos, pero esa tristeza se va a convertir en gozo, porque hemos probado, hemos tenido una probadita del vino nuevo. Hemos probado cómo es el reino de los cielos, cómo es Dios cuando Él venga en su segunda venida, que es también una razón por la que nosotros debemos de ayunar. Cuando Él venga en gloria, vamos a probar de lleno todo lo que el reino de Dios significa para nosotros. Ahí ya no nos vamos a afligir, ahí ya no vamos a ayunar, ahí ya no vamos a llorar, ahí vamos a estar en pleno disfrutando de la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la exhortación es, no le digo mi exhortación, porque también es algo en lo que yo debo de trabajar. No piense, hermanos, que hago un paréntesis, no piense que cuando algo se predica desde acá, es algo que nosotros realmente lo vivimos, ¿no? No me vea usted a mí como, el pastor, ¿cuántos días ayunará? No, hermano. O cuando alguien viene, en algún momento lo dijo pastor Cristian, cuando alguien viene a hablarle del culto familiar, dijo, no me vean a mí como el que, este pastor debe tener culto todos los días en su familia. No, somos hombres que seguimos en ese proceso de santidad, y en ese proceso de santidad seguimos trabajando con nuestro carácter, seguimos trabajando con nuestros vicios, seguimos trabajando con todo nuestro ser como hombres. Y el consejo de Dios ahora para nosotros como iglesia es que miremos, hermanos, al ayuno como eso para lo que ha sido destinado, a destinar tiempo para con Dios. Como iglesia, hablando ya de nosotros, somos una iglesia que nos gusta compartir, ¿no ve? Algo, comida, y nos gusta compartir, y está bien compartir, nos alegramos. Tal persona sale, comida. No, un día especial, comida, y nos comemos bien, nos disfrutamos. Pero hermanos, también nosotros tenemos que recordarnos que el ayuno como cuerpo, como grupo también es importante, pero tiene que estar convencido. Esa es la clave. No puedo, hermanos, llamarle a ayunar a usted, hermanos, ayuno, y usted no quiere ayunar, porque usted va aquí, va a estar pensando en la comida, va a estar pensando en todo menos en orar. El ayuno tiene que ser genuino, tiene que nacer, cada uno esté convencido en sí mismo, dice, de lo que tiene que hacer. Este mensaje, el sermón del día de hoy, trata de movernos a todos nosotros, hermanos, a que miremos nuevamente las sendas antiguas en ese sentido y veamos lo que significa el ayuno. Amén, hermanos, debemos de ayunar. Debemos de ayunar. Busque un momento, busque un día, busque un momento especial. No tiene que ser todos los lunes o todos los martes. No, hay momentos especiales en los que uno tiene que dedicarle tiempo al ayuno, pero también a la oración. Amén, hermanos. Sacando por un lado todas aquellas cosas que nos pueden distraer. Amén. Entonces, hermanos, el ayuno tiene esa virtud ahora, no tiene esa virtud. Cristo es nuestra expiación, pero ahora nosotros, hermanos, ayunamos porque Él es nuestra expiación. Él ya nos ha libertado, Él ya ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una probadita de lo que significa el reino de los cielos, y ahora nosotros ayunamos para poder conocer más a Dios, para poder acercarnos más a Él, conocerle a Él, conocer de su voluntad, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. En este momento, por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Hay mucho que hablar todavía sobre el ayuno. Hay mucho que hablar por el tiempo. No podemos hacerlo, pero hay mucho que hablar de la comida, hay mucho que hablar acerca de esto, pero espero que lo central se haya quedado. Amén. No se trata de mortificar nuestro cuerpo para hallar el favor de Dios, eso sería ascetismo. No se trata de que la gente me vea, y tampoco el ayuno
es para mostrarme como un grado más espiritual que los demás. No ese es el sentido del ayuno. No es para torcerle la mano a Dios y para que Él haga como yo quiero. No, el ayuno es para volverme a mí, a Dios, para tratar de estar más consciente y buscar qué es lo que quiere Dios para nosotros. Si está pasando por un momento de angustia duro, que todos podemos pasar en algún momento, ayune. Pero ayune preguntándole a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué debo de hacer en este tiempo de aflicción? Enséñame qué debo de hacer. Y ore abundantemente. Lea la Biblia, vuelva a orar. Lea la Biblia, vuelva a orar. El ayuno tiene la virtud de generar tiempo para nosotros, para dedicarnos a la oración. Amén. Pero a final de cuentas, ni el ayuno tiene poder en sí mismo, ni la oración tiene poder en sí mismo. El poder está en Dios. El poder está en Dios para hacer cualquier cosa. El poder está en Él. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Señor, queremos volvernos a ti, Padre bueno. Queremos pedirte, Señor, tu guía. Queremos pedir, Señor, de tu sabiduría. Dios mío, durante muchos años, Señor, quizás hemos practicado de manera inadecuada el ayuno. Y te damos gracias, Señor, porque en nuestra ignorancia, Dios mío, tú has sido benevolente con nosotros. Y muchas veces, Señor, has obrado por misericordia. El día de hoy queremos pedirte, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones. Y si vamos a ayunar, Señor, te pedimos que pongas en nosotros las convicciones necesarias, las convicciones adecuadas, las motivaciones adecuadas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor amado, es nuestra oración. Ayúdanos, Señor, a entender en qué momento de nuestra vida necesitamos ayunar. Dispone en mi corazón, Señor. Dispone en mi corazón un día en el que yo pueda renunciar a estas cosas legítimas como el trabajo, las redes sociales, la comida, para dedicarme, Señor, sosegadamente a buscarte a ti. Pon en mi corazón, Señor, ayúdame, porque para ayunar, Señor, también te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor, para cualquier tipo de ayuno que realicemos, de comida, de manjares, de días. Necesitamos de tu guía, Señor. Es nuestra oración en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y te damos gracias con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, y todos dicen amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor, y den un fuerte aplauso al Señor, y que Dios bendiga su palabra. Amén. Amén, hermanos. Bien, queremos despedirnos de todos los que han estado siguiéndonos hasta ahora por la transmisión de Facebook y de YouTube. Que el Señor los bendiga. Si no tienen dónde congregarse, no olviden hacer memoria de esta congregación. Somos la Congregación Cristiana Rey de los Cielos. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, en la avenida Escalona y Agüero, a cuadra y media de la avenida Satélite. Usted va a encontrar un edificio plomo. Hay un letrero grande que dice también Iglesia Rey de los Cielos. Así que los esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana para que usted pueda venir y juntos podamos adorar al Señor. Nos despedimos de todos ellos con un fuerte aplauso.